Bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de abdomen agudo ginecológico en particular y el dolor abdominal en general. Vamos a evaluar acerca de cómo podemos abordar un paciente con dolor abdominal, teniendo en cuenta que es un síntoma un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Y vamos a clasificar el abdomen agudo ginecológico y a desarrollar algunos de sus cuadros. Y luego vamos a demostrar algunas de las estadísticas de las patologías ginecológicas quirúrgicas de nuestra hospital. ¿Todo esto cómo lo saco? Bueno, no sé. El abdomen agudo ginecológico, entonces, es un cuadro clínico que se caracteriza fundamentalmente por dolor abdominal agudo y persistente que se origina en genitales femeninos y obliga a un diagnóstico y tratamiento urgente. En pediatría se trata de patologías que son muy poco frecuentes, pero se presenta con dolor abdominal, que es un motivo de consulta muy frecuente, por eso requiere un abordaje especial. Para hablar un poquito de dolor abdominal agudo, sabemos que es un cuadro clínico que se define principalmente por una sensación dolorosa en abdomen menor a un mes de evolución. Dentro de todos estos cuadros es importante identificar el cuadro de abdomen agudo, que se caracteriza por ese dolor abdominal que es de corta evolución, de 2 a 3 días de evolución, es constante e intenso, compromete el estado general del paciente, librado su evolución natural, puede comprometer incluso la vida del paciente, se acompaña de una palpación abdominal dolorosa y requiere una rápida intervención. En pediatría los más frecuentes son los niños mayores de 5 años, la apendicitis en el lactante menor de 2 años, la invaginación. El diagnóstico del abdomen agudo se basa principalmente en una anamnesis detallada, siempre orientada hacia las patologías frecuentes por rangos etarios y un examen físico minucioso. El tratamiento va a depender de la patología subyacente, puede ser entonces médico-quirúrgico. Acá hay un cuadro que resume algunas causas de dolor abdominal agudo, distribuidos por rangos etarios y separados en causas más y menos frecuentes, entre las cuales se ven causas de patologías ginecológicas dentro de las como entidades infrecuentes en distintos rangos etarios, lo que obliga a pensarlo o sospecharlo frente a algún paciente con dolor abdominal agudo. Acercándonos un poquito más, el dolor pélvico lo podemos dividir en no ginecológico y ginecológico, y dentro de estos hay dolores pélvicos que están relacionados con el ciclo menstrual, como es el dolor relacionado con la ovulación, el dolor relacionado con la menstruación, la endometriosis, leiomiomas, algunas alteraciones congénitas, el síndrome premenstrual, otros dolores relacionados con las relaciones sexuales y los dolores crónicos. Los que nos ocupan en esta clase son los dolores ginecológicos agudos, que pueden asentar en ovario o trompas, las quistes, la masa, la torsión, los de origen o de causa infecciosa, como la enfermedad pelviana inflamatoria, la endometritis, el absceso tubovárico, aquellos relacionados con el embarazo, como el embarazo ectópico y la amenaza de aborto, y las vaginitis y las vulvitis. El abdomen agudo ginecológico, entonces, según su mecanismo fisiopatológico, lo podemos clasificar en un síndrome mecánico, como lo que ocurre en la torsión anexial, en un síndrome hemorrágico, como en el embarazo ectópico complicado, en la rotura de quistes, y en un síndrome infeccioso, como en la enfermedad pelviana aguda y las complicaciones infecciosas del aborto o de la cirugía pelviana. Entonces, frente a un paciente con dolor abdominal agudo, vamos a tratar de objetivar la intensidad del dolor, la presencia de una masa pélvica, siempre evaluando en general al paciente si se presenta con estabilidad hemodinámica y se asocia a signos de reacción peritoneal. En base a estos datos y algunos más se va a decidir el tratamiento, que en general puede ser en internación y será, digamos, de resolución médica o quirúrgica en función de la patología. Para esto nos vamos a valer de la anamnesis, de un examen físico completo, de algunos estudios complementarios, como laboratorios, cultivos y algunas imágenes, y la laparoscopía, que sirve como técnica diagnóstica de certeza en muchas entidades, y además como abordaje terapéutico.
Entonces, dentro de la anamnesis, en un paciente con dolor abdominal agudo, es importante caracterizar el dolor, conocer el tipo de dolor, si es de tipo punzante, cólico, difuso, el tiempo de evolución, teniendo en cuenta que los dolores, el abdomen agudo sabemos que es de corta evolución, dónde se localiza, si migra, si se irradia, la intensidad del dolor, utilizando las escalas correspondientes a la edad, cómo evoluciona ese dolor, si es instauración aguda, si progresó gradualmente, si es intermitente, si se atenúa en alguna posición o con alguna medicación, si se experimentan cambios con la micción, la defecación, la actividad física, las relaciones sexuales, y si está acompañado de síntomas sistémicos, fiebre, taquicardia, taquipnea, astenia, adinamia, si se acompaña de náuseas, vómitos, de disuria y otros signos ginecológicos, secreción genital, hemorragia genital, etc. Dentro de los antecedentes personales, vamos a evaluar la presencia de dolor abdominal previo, si la paciente tuvo cirugías abdominales anteriores, si hay antecedentes de traumatismo, el consumo de alimentos, de alguna medicación, si se sabe algunas alergias o intolerancias alimentarias, si tiene alguna enfermedad de base, y los antecedentes ginecostétricos que deberían ser evaluados en toda paciente, y particularmente en las pacientes que se presenten con dolor abdominal agudo, datos sobre la menarca, la regularidad de los ciclos menstruales, la fecha de la última menstruación, cuánto dure esta menstruación, si se presenta dolor con la menstruación o la ovulación, la presencia de hemorragia o flujo vaginal anormal, el inicio de las relaciones sexuales, que en nuestro hospital tiene una media de aproximadamente alrededor de los 13 años, pero se pregunta en cada consulta en ginecología, y la anticoncepción. Y dentro de los antecedentes familiares, también los antecedentes ginecobstétricos y de dolor abdominal. Entonces, para continuar se hace un examen físico completo, que involucra, bueno, sí, el examen, digamos, una exploración física completa y un examen ginecológico, que siempre tiene que ser en un ambiente cálido, empático, siempre precedido de una charla donde se evacúen las dudas o las inquietudes de la menor, siempre va a estar orientado a la edad del paciente. La posición también va a estar relacionada con la edad. En la niña pequeña se hace con la paciente en decúbito dorsal y elevación de los miembros inferiores, en la niña un poco más grande, con la paciente en decúbito dorsal, la flexión y separación de las rodillas con los talones juntos, y en la mujer adolescente en general se pueden utilizar los estribos en esta posición de litotomía dorsal. Siempre, incluso en las adolescentes, ofrecer la posibilidad de que haya alguien que la acompañe, siempre explicar todo el procedimiento, nombrar las cosas por su nombre, y siempre ofreciendo la posibilidad de postergarlo en el caso de que la paciente no se sienta cómoda. Se realiza en primer término una inspección ginecológica con visualización de la vulva, se evalúa si hay presencia de sangrado, flujo vaginal. Se hará una especuloscopía cuando corresponda, con una espécula cordial de edad para evaluar las paredes de la vagina, el cuello uterino. Cuando requiera hacer un tacto vaginal, para evaluar también las paredes vaginales al tacto y el cuello uterino, y apoyándonos en la exploración bimanual que agrega la palpación abdominal junto al tacto vaginal, para evaluar la presencia de dolor abdominal, la palpación de anexos dolorosos, dolor de movilización del cuello y otros signos que vamos a ver en los distintos cuadros. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones para la primera, estas como recomendaciones generales para la primera valoración ginecológica. Se recomienda en una edad entre los 13 y los 15 años, y esta primera evaluación está más orientada a la educación de la paciente, sin indicación de hacer una exploración genital, que estaría indicada alrededor de los 21 años para realizar el primer Papa Nicolau. Excepto que se presente alguna situación que requiera una exploración pélvica anterior, como recomendaciones generales. En la paciente pediátrica, la presencia de sangrado o flujo, el traumatismo vulvar, la presencia de un cuerpo extraño, masas perineales o pélvicas, lesiones vulvovaginales, anomalías congénitas y sospecha de abuso,
Y en la adolescente, la presencia de irregularidades menstruales inexplicadas, dismenorreas muy severas, dolor abdominal inexplicado, un flujo vaginal anormal, para la colocación de un DIU o para la extracción de un cuerpo extraño. Bien, ahora vamos a desarrollar algunas de las entidades, vamos a desarrollar torsión anexial, embarazo ectópico y enfermedad pelviana inflamatoria. Comenzando con la torsión del ovario es la rotación completa o parcial del pedículo ovárico sobre su eje, que cuando involucra a la trompa se conoce como torsión anexial. Esto lleva a la disminución o la pérdida completa del aporte sanguíneo, que en un primer término va a afectar al drenaje, o va a comprometer el drenaje linfático y venoso, produciendo la congestión, el edema del ovario, aumentando la presión dentro del ovario, y en un segundo término se compromete la circulación arterial con la aparición de isquemia y necrosis. Se trata de una urgencia quirúrgica poco frecuente en pediatría, que puede asentar sobre anexos normales, pero más frecuentemente ocurre sobre masas anexiales que pueden ser quistes foliculares tubáricos o neoplasias que son frecuentemente benignas, como el teratoma quístico benigno, el cistoadenoma. Los mecanismos no se conocen bien, se proponen dos hipótesis, una es el ejercicio físico intenso y otra es el aumento de la presión intraabdominal. Lo que sí se sabe es que ocurre más frecuentemente del lado derecho, y esto se debe a que los elementos de sujeción, digamos, son más laxos y más elongados del lado derecho, y además el colon sigmoides del lado izquierdo, que es más fijo, prevendría la torsión anexial de ese lado. Clínicamente, la paciente se va a presentar con un dolor abdominal agudo, que es frecuente en el cuadrante inferior derecho, de inicio brusco, intermitente o constante, de 2 a 3 días de evolución, que es variable, que puede estar asociada a crisis de náuseas y vómitos. Puede estar precedido de dolor abdominal en las semanas anteriores, como prodromos, digamos. La fiebre aparece recién como un signo tardío y está más asociada a la necrosis y a la complicación de esta torsión, y puede tener como antecedente el hallazgo de un quiste o una masa anexial. Al examen físico va a tener el dolor que es espontáneo y provocado en la fosilía acá derecha, puede estar asociado a una masa abdominal palpable y a signos de irritación peritoneal cuando ese ovario hemorrágico o esa hemorragia vuelque hacia el peritoneo. Para el diagnóstico nos vamos a valer fundamentalmente de la clínica. El laboratorio puede aportar una cegonía beta negativa, la leucocitosis también aparece como un signo tardío, y en cuanto a las imágenes, tenemos en primer término, se utiliza la ecografía abdominal, porque es rápida, está disponible, no irradia, no es invasiva, donde se ve como signo constante el aumento del tamaño del anexo. Se puede ver un parénquima heterogéneo por presencia de edema y hemorragia, y puede estar o no asociada a una masa anexial quística, solidoquística o sólida. La utilización del Doppler, si bien es un recurso útil y puede demostrar la ausencia de flujo, la presencia de flujo en el ovario con Doppler no descarta el diagnóstico, porque digamos, los cambios que se producen cuando está comprometido el flujo venoso, el edema y la hemorragia, ya generan dolor en el ovario, aun cuando la circulación arterial no está comprometida, y además porque el ovario presenta un flujo dual, digamos, dependiente de la arteria ovárica y de las ramas ováricas de la arteria uterina. Hay otros estudios de imágenes, como la tomografía y particularmente la resonancia, que tiene mejor resolución de contraste para tejidos blandos, que pueden ser utilizadas en situaciones particulares. Cuando la ecografía no sea clara, o cuando haya dudas diagnósticas con otros métodos de imagen, y cuando se presente una paciente con una sintomatología subaguda. Permite caracterizar mejor esa masa y evaluar el comportamiento frente a la administración de contraste. Siempre la laparoscopía va a servir, y siempre que haya cualquier duda diagnóstica, va a servir como diagnóstico de certeza y además como abordaje terapéutico. Y el tratamiento en estos pacientes que presentan torsionados de elección es la de torsión y la fijación, aun cuando el aspecto macroscópico del anexo aparentara
necrótico o mal estado, se ha visto que tienen una buena evolución posterior. Si el estadio es muy avanzado y se requiere la oophorectomía, se realiza en general, bueno, todavía está en discusión, la fijación del ovario contralateral para evitar una torsión del ovario contralateral y así comprometer la fertilidad del paciente, de la paciente. Este es un cuadro que resume, es una revisión que resume algunos datos obtenidos de 6 estudios realizados en Londres en pacientes pediátricas que presentaron diagnóstico postoperatorio de torsión de ovario, y se evalúan algunas características de la presentación, como la edad promedio de presentación, que es alrededor de los 11 años, el tiempo de duración de los síntomas hasta llegar a la cirugía, que es muy variable, de 5 horas a 4 días, la presentación que es más frecuente del lado derecho, la asociación con vómitos en la mayoría de los casos, y la fiebre como un síntoma que no es constante. Asociado, bueno, a la ecografía como uno de los recursos más frecuentemente utilizados en el abordaje para el diagnóstico inicial. Bueno, se trata de una patología, una entidad con diagnóstico muy difícil porque tiene una sintomatología muy inespecífica que puede imitar una apendicitis, siendo el abdomen agudo no traumático más frecuente en pediatría, lo que dificulta el diagnóstico precoz y condiciona la viabilidad del ovario. Y acá les muestro unas imágenes. Esta es una ecografía transabdominal ginecológica, donde se visualiza el aumento o el agrandamiento del tamaño del ovario. Recordad que en el adulto es de 2 por 3 por 4 centímetros, en la niña prepuber es de 1 a 2 centímetros de longitud. Este es un ovario aumentado de tamaño. Esta es una imagen de una laparoscopía exploradora, donde se ve el aumento del tamaño del ovario y la trompa, asociada a la torsión y la presencia del fluido hemático en la cavidad pelviana. Y este es el ovario y la trompa ya resecada. Para tratar otra entidad, hablamos del embarazo ectópico, que es la implantación del huevo fertilizado fuera del endometrio, que ocurre frecuentemente, lo más frecuente es que ocurra en la trompa de falopio, y particularmente en la porción ampollar, pero puede implantarse también en ovario, entre las hojas del ligamento ancho, en el cuello uterino o en cualquier parte de la cavidad abdominal. Y tiene que ser sospechado en toda mujer en edad reproductiva que se presente con dolor abdominal y amenorrea. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el antecedente de un embarazo ectópico previo, una cirugía tubaria abdominal, enfermedad pelviana inflamatoria, la precocidad en el inicio de relaciones sexuales. Entonces esta paciente se puede presentar. Bueno, esta es una distribución de la localización más frecuente del embarazo ectópico. Ahí dijimos más frecuente la porción ampollar de la trompa, seguida por el de ahí, intersticial, el ovario y cuello. Clínicamente la paciente puede estar desde levemente sintomática hasta presentarse con un shock hipovolémico. El cuadro se caracteriza por un dolor abdominal en el 100% de los casos, en la mayoría de los casos, que es de tipo cólico intermitente, asociado a una amenorrea de 6 a 8 semanas, y acompañado de un sangrado vaginal que en general es escaso, oscuro. Al examen físico, dependiendo si se trata de un embarazo ectópico complicado o no, en el caso de que sea complicado, la paciente va a estar taquicárdica, hipotensa, pálida, con ese abdomen blando y distendido, y en algunos casos se puede lograr la palpación anexial. Para el diagnóstico nos vamos a valer de la clínica. En el laboratorio vamos a tener una beta-HCG positiva, que a partir de las 1500 unidades se puede visualizar en ecografía, y dentro de las ecografías tenemos la transabdominal y la transvaginal, que sería más sensible y se permite detectar un saco precozmente. En la transabdominal vamos a evaluar esta tríada diagnóstica, que es la presencia de una masa anexial compleja asociada a útero vacío y líquido libre abdominal, en el caso de que esté complicado, refuerza el diagnóstico. Siempre el diagnóstico de certeza va a ser con la laparoscopía, pero estos refuerzan bien el diagnóstico. El tratamiento también va a estar orientado al momento en el que la paciente consulte y en el momento de abordaje.
cuando se trata de un embarazo ectópico complicado, con ruptura tubaria y estabilidad hemodinámica, siempre el abordaje inicial con el triángulo de evaluación pediátrica y las medidas generales de estabilización inicial con el ABCD, y el abordaje, digamos, de la patología, digamos, de la etiología de este dolor abdominal agudo, va a ser quirúrgico con una laparoscopía y la salpingectomía. En el caso de que sea un embarazo no complicado, se puede intentar un abordaje conservador, que cuando haya un saco gestacional muy pequeño, menor de 2 centímetros, y cuando se ocurre en el tercio más distal de la trompa, se puede intentar realizar una salpingostomía lineal y la extracción del saco con pinzas o con aspiración. Y en algunos casos muy elegidos se pueden realizar inyecciones con metotrexato, que actúa como un antimetabolito e interfiere en la embriogénesis. En estos dos casos, donde se hace un abordaje conservador, se realiza un monitoreo con imágenes a través de ecografía y a través de la medición seriada de la beta-HCG, se evalúan valores en descenso hasta negativizar. Diagnósticos diferenciales del embarazo ectópico es la salpingitis, la rotura de un quiste anexial, apendicitis y la aspersión. Para hablar de la infección de la enfermedad pelviana inflamatoria, sabemos que es una infección ascendente del tracto genital superior, del útero, trompas y ovarios, que se puede provenir de microorganismos del tracto genital inferior, puede ser de origen exógena, cuando provenga digamos, el origen de las enfermedades de transmisión sexual o por manipulación instrumental, y menos frecuentemente secundaria a otras infecciones. Por lo tanto, las vías serán canalicular más frecuente, cuando asciende desde el tracto genital inferior, y menos frecuente linfática hematógena. La etiología es polimicrobiana, está relacionada a enfermedades de transmisión sexual como clamidia y gonococo u otros microorganismos no relacionados con estas enfermedades como E. coli y anaerobios. Los factores de riesgo van a estar relacionados con todos estos factores asociados al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. La paciente joven, la paciente que tuvo una enfermedad de transmisión sexual, que tuvo una enfermedad pelviana inflamatoria previa, que tuvo una infección del tracto genital inferior, la precocidad en el inicio de relaciones sexuales, la presencia de múltiples parejas sexuales, la falta de utilización de métodos anticonceptivos de barrera, el uso de duchas vaginales, la utilización de DIU, todos estos son factores de riesgo. Clínicamente también va a depender del momento en que se presente la paciente. Se puede presentar con un dolor pélvico, abdominal, bilateral, persistente, espontáneo o provocado, asociado a reacción peritoneal cuando cuando es en los estadios más avanzados, se asocia a leucorrea, purulenta, mucopurulenta, hemopurulenta, dolor relacionado, digamos, vinculado a las relaciones sexuales, y un sangrado intermenstrual. Hay estadios clínicos que se pueden definir principalmente con imágenes y laparoscopía, donde los estadios 1 y 2 serían los casos no complicados, que son la salpingitis y la endometritis sin reacción peritoneal, y la salpingitis con reacción peritoneal sin masa anexial, y los complicados, como el absceso tubovárico central de ovario, ya peritonitis difusa cuando se rompe ese absceso a la trompa. Al examen físico, la paciente va a tener síntomas generales: fiebre, taquicardia, taquipnea, decaimiento, náuseas, vómitos, distensión, y en la examinación genital es característico el dolor a la movilización lateral y anteroposterior del cuello y la presencia de secreción genital, con empastamiento anexial que puede ser palpable o no. El diagnóstico es clínico, el laboratorio apoya demostrando leucocitosis, neutrofilia, aumento de los reactantes de fase aguda, la beta-HCG va a ser negativa, y en la examinación genital vamos a tomar muestras para cultivos de flujo. La radiografía de abdomen aporta pocos datos, va a haber un hilio regional o puede haber un neumoperitoneal en los estadios avanzados. La ecografía ginecológica sirve para identificar la posibilidad de la presencia de colecciones y para hacer el seguimiento de la paciente una vez instaurado el tratamiento, y la laparoscopía sirve otra vez como diagnóstico de certeza.
Hay unos criterios diagnósticos, mayores y menores, que en función, digamos, reuniendo mayor cantidad de criterios, aumenta la especificidad diagnóstica. Los criterios mayores son el dolor uterino anexial y el dolor de movilización del cuello. Y entre los menores tenemos la fiebre, la leucorrea, el aumento de los lactantes de fase aguda y la infección documentada por Clamidia gonococcus. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos aquellos infecciosos, como la apendicitis, la ITU, entre otros, y no infecciosos, como el embarazo ectópico, la rotura de quiste y la terciana anexial. Para el abordaje de estos pacientes, puede ser un tratamiento ambulatorio o en internación. El tratamiento ambulatorio se intenta en los estadios más precoces, cuando la paciente se presente en buen estado general. Se instaura un tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra los microorganismos etiológicos, con revaloración a las 48 horas y posibilidad de continuar el tratamiento en internación o un abordaje quirúrgico cuando corresponda. En la internación se hará siempre la evaluación inicial, las medidas generales y de estabilización. Corresponde a un tratamiento médico, que es la aplicación de un triple esquema antibiótico con ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, orientado a los microorganismos que más frecuente vinculados a esta entidad, y el tratamiento de la pareja, que se hace con antitromicina. El tratamiento quirúrgico, cuando haya una colección, Pio-Salpinx, ovario, absceso tubovárico, está recomendado. Y luego se hace el seguimiento del paciente con criterios de curación clínicos. Se evalúa que la paciente deje de tener fiebre, que no tenga dolor, que disminuyan las masas anexiales, que normalice sus parámetros de laboratorio, y en ecografía, digamos, que disminuyan estas colecciones. Las posibles secuelas son la recurrencia, el embarazo ectópico, el dolor pélvico crónico e incluso la esterilidad. Este es un cuadrito que resume algunos de los casos de dolor abdominal, de abdomen agudo ginecológico. En esto está también el quiste anexial, que en realidad solamente tiene indicación de tratamiento cuando se complica, o cuando es de gran tamaño, lo que se asocia a un riesgo más, a mayor riesgo de torsión, hemorragia. Cuando se trata de quistes, por ejemplo, en la niña muy pequeña, que puede generar compresiones con síntomas gastrointestinales o urinarios, o cuando se trata de un quiste relacionado con una masa heterogénea que requiere la extracción para la valoración. De otro modo, el quiste no tiene indicación de intervención. Y ahora les voy a compartir algunos datos recogidos del servicio de cirugía de nuestro hospital. Se evaluaron algunos datos comprendidos en el periodo desde el 16 de octubre de 2016 al 20 de marzo del 2021, y que se practicaron un total de 7.061 cirugías, de las cuales 95 eran por patologías ginecológicas, que corresponde al 1.34%, que es una entidad muy poco frecuente. Y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, el embarazo ectópico no se trata en el hospital, directamente se deriva a otro hospital de adultos. Esta es la distribución de los casos de patologías ginecológicas quirúrgicas por edad. Se ve una mayor distribución en los niños menores de 1 año, por patologías relacionadas con el desarrollo de la pared abdominal, por lo general en varicela, y en la edad escolar y en la adolescencia. Acá, haciendo una distinción de las causas en estos dos grupos más frecuentes, tenemos que en los menores de 1 año las causas más frecuentes son la varicela, el quiste de ovario y la presencia de tumores, y en los escolares y adolescentes la presencia de quiste de ovario. Acá hacen hacer una diferenciación entre los quistes de ovario que solamente requieran la extracción porque están aumentados de tamaño y no regresan con el control ecográfico, o la diferenciación con un quiste ovario complicado. Esto está todo en general. Tumores, torsión anexial y mucho menos frecuente en la enfermedad peliana inflamatoria y las cirugías voluntarias y vaginales. En cuanto a las intervenciones,
el 54% de las intervenciones fueron realizadas por guardia, y dentro de estas se debieron en su mayor medida a la presencia de un quiste anexial complicado, roto o hemorrágico, seguida por torsiones de ovario, y en menor medida EPI y ovario-cele, y en las cirugías programadas están relacionadas a quistes anexiales que requirieron, por ejemplo, un quiste anexial heterogéneo que requería su extracción para estudio histopatológico. Tumores que en mayor frecuencia fueron tumores benignos, patologías como el ovario-cele, que ya vimos que ocurrían principalmente en los pacientes pequeñitas, y tabique vaginal menos frecuente. Si bien las intervenciones quirúrgicas las realiza en este hospital el servicio de cirugía, el seguimiento se hace por ginecología, y según los datos que pude recoger, no han, por ejemplo, no se comentaron casos de recidiva de torsión de ovario, salvo un caso hace mucho tiempo donde hubo una torsión, una paciente adolescente que presentó una torsión asincrónica bilateral que requirió una ovoforectomía en las dos oportunidades, y lo que comprometió la esterilidad de la paciente. Así que una de las ideas de esta clase es que siempre que nos presentemos frente a un dolor abdominal agudo en una paciente en este rango etario, sospecharlo para evitar posibles complicaciones. Si bien es poco frecuente, las secuelas son severas. Bueno, para concluir, el dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes en pediatría, y la mayoría de las veces está debido a patologías que son autolimitadas y banales en general. El objetivo es identificar entonces esos pacientes que tienen patologías graves que requieren una decisión terapéutica inmediata, y particularmente con el abdomen agudo ginecológico, que es una entidad poco frecuente, que tiene una presentación clínica muy inespecífica y se presenta con un síntoma que es muy frecuente en pediatría. Entonces se requiere un alto nivel de sospecha para el diagnóstico y abordaje temprano, para preservar la vida en primera instancia, la estructura y la función reproductiva, y evitar las posibles secuelas. Muchas gracias. Bueno, Jenny, muy completa la clase. Sí. No hay preguntas en el chat, así que voy a hacer un comentario breve. Muy gráficas las imágenes, en especial la de torsión de ovario. Si alguien no había visto una torsión de ovario, me parece que no se lo va a olvidar más. Siempre pensar, si estamos hablando de un abdomen agudo ginecológico, que fue la clase de hoy, tener en cuenta el cuadro de abdomen agudo, recordar que el abdomen agudo ginecológico es un abdomen blando, ¿sí? Es doloroso, depresible, blando, y siempre que haya un proceso infeccioso o sangre que irrita el peritoneo, vamos a tener dolor a la descompresión, ¿sí? Y bueno, dentro de la entidad, digamos, abdomen agudo, como dijiste bien cuando hablaste de embarazo ectópico complicado, la evaluación y estabilización inicial, usar el triángulo de evaluación pediátrica, la anamnesis, siempre dirigida a las patologías más frecuentes por grupos etarios. Si querés volver a esa segunda filmina donde tenés dividido así por grupos etarios de etiología, las causas más frecuentes. Sí. Y eso, los pilares son la anamnesis y el examen físico, y por lo general vamos a necesitar estudios complementarios, ya sea un hemograma, una radiografía de abdomen, una ecografía, ¿sí? Como para orientar el diagnóstico. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Vos ahí resaltaste las causas ginecológicas, pero siempre tener en cuenta, obvio, las más frecuentes, ¿sí? Por grupo etario, eso nos orienta un montón. ¿Sí? Y siempre tener presente ante qué cuadros, o sea, ante qué tipos de dolor es necesario consultar con el servicio de cirugía. ¿Sí? Siempre que sea un dolor severo, progresivo, mayor de 6 horas, si los vómitos son biliosos o fecaloides, si hay distensión abdominal marcada, si hay dolor a la descompresión, algún antecedente de trauma abdominal, o que no tengas una causa clara y sospeches etiología que sea de causa quirúrgica. ¿Sí? Nada más, eso por mis comentarios. En el chat, ahí estoy viendo.
No hay nada más para consultar. Bueno, Jenny, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.